Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Estas palabras, pronunciadas por Jesús en el Evangelio de Mateo, resuenan con una fuerza que nos llama a estar vigilantes. Vivimos en tiempos de incertidumbre, rodeados de caos y confusión. Las señales están a nuestro alrededor, si sabemos cómo reconocerlas. Hoy, me propongo compartir con ustedes las señales proféticas que debemos identificar antes de la segunda venida de Cristo. Para muchos, el concepto de la segunda venida puede parecer lejano, algo casi irreal. Sin embargo, la Biblia nos ofrece un mapa claro, lleno de símbolos y eventos que precederán este momento tan esperado. Es crucial que comprendamos estas señales, no solo como un ejercicio de conocimiento, sino como una preparación espiritual. Este no es un tema para tomar a la ligera, nuestras almas están en juego. El primer signo del que quiero hablar es el surgimiento de falsos profetas y maestros. Jesús mismo advirtió que, en los últimos días, muchos vendrán en su nombre, afirmando ser el Cristo, y engañarán a muchos. Estos falsos líderes no solo distorsionarán la verdad, sino que también conducirán a muchos por caminos de destrucción. Hoy en día, vemos cómo se levantan voces que prometen soluciones fáciles, prosperidad sin sacrificio, y un evangelio diluido que se adapta a los deseos del mundo. No podemos dejarnos engañar. Debemos tener discernimiento, conocer la verdad de la palabra de Dios, y aferrarnos a ella con firmeza. Otra señal que debemos reconocer es el incremento de conflictos a nivel global. Como Jesús dijo, habrá guerras y rumores de guerras. El mundo parece estar al borde del colapso, con naciones enfrentadas, tensiones crecientes, y un sentimiento de inseguridad que invade a millones de personas. Pero debemos recordar que estos conflictos son solo el principio de dolores, una advertencia de que la venida de Cristo está cerca. El tercer signo que quisiera destacar es la persecución de los creyentes. En muchos lugares del mundo, ser cristiano es sinónimo de peligro. La persecución no solo toma la forma de violencia física, sino también de hostigamiento, discriminación, y la imposición de leyes que van en contra de nuestra fe. Jesús nos advirtió que seríamos odiados por su nombre, pero también nos alentó a perseverar. Esta persecución es una prueba, un crisol que purifica nuestra fe y nos acerca más al Señor. En esta primera parte, quiero mencionar un signo que afecta a todos: el aumento de la maldad y la pérdida de amor en el mundo. La Biblia nos dice que, en los últimos días, la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Vemos cómo la violencia, la injusticia y la corrupción se han convertido en el pan de cada día. Pero no podemos permitir que esto nos haga perder la esperanza o desviar nuestra mirada de Cristo. Estas señales, aunque aterradoras, no son motivo para el pánico, sino para la reflexión y la preparación. La segunda venida de Cristo es una promesa, una esperanza que debe llenar nuestros corazones de anhelo y expectativa. En la próxima parte, profundizaré en otras señales proféticas, aquellas que están directamente relacionadas con el pueblo de Israel y su papel en los últimos tiempos. Es fundamental que estemos atentos, porque el tiempo se acorta y la venida del Señor está más cerca de lo que imaginamos. Porque aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la poseerán. Con esta promesa, Dios reafirma el papel central de Israel en los eventos que anteceden la segunda venida de Cristo. Israel, una nación pequeña en territorio pero grande en significado, es el epicentro de muchas de las señales proféticas que debemos reconocer. La historia moderna de Israel es, de hecho, un testimonio vivo del cumplimiento de la profecía bíblica. Primero, consideremos la restauración del Estado de Israel en 1948. Después de casi 2000 años de dispersión, el pueblo judío volvió a establecerse en la tierra que Dios les había prometido. Este evento no solo marcó un hito en la historia contemporánea, sino que también cumplió profecías bíblicas que predijeron el regreso de Israel a su tierra antes del fin de los tiempos. Isaías lo expresó de manera poderosa cuando preguntó: ¿nacerá una nación en un solo día? Y eso fue exactamente lo que sucedió. La creación de Israel como nación independiente es una de las señales más claras de que estamos viviendo en tiempos proféticos.
El conflicto constante en el Medio Oriente, especialmente en torno a Jerusalén, es otro indicador clave. La Biblia menciona que Jerusalén será una piedra pesada para todas las naciones. Vemos cómo esta ciudad sagrada, compartida por judíos, cristianos y musulmanes, sigue siendo un punto de tensión global. Las luchas por el control de Jerusalén, la presión internacional sobre Israel y los intentos de dividir la ciudad son todos aspectos que están en línea con las advertencias bíblicas. Jerusalén no es solo un punto geográfico, es el corazón espiritual del conflicto entre el bien y el mal, y su destino está entrelazado con el retorno de Cristo. Otro aspecto fundamental es el templo en Jerusalén. Según la profecía, un tercer templo será construido antes del fin, y la abominación desoladora, mencionada por el profeta Daniel, tendrá lugar allí. Actualmente, el monte del templo es uno de los lugares más disputados en el mundo, pero los preparativos para la reconstrucción del templo ya están en marcha. Varios grupos en Israel han estado trabajando diligentemente para este propósito, incluso recreando los artefactos y utensilios necesarios para los sacrificios según la ley mosaica. Aunque aún no se ha comenzado la construcción, el solo hecho de que estos preparativos estén avanzando es una señal importante. Además, no podemos ignorar el surgimiento de alianzas y coaliciones de naciones en torno a Israel, muchas de las cuales son hostiles. La Biblia menciona una coalición de naciones que se levantará contra Israel en los últimos días, y vemos cómo algunas de estas alianzas están tomando forma en nuestra época. Las tensiones geopolíticas en torno a Israel, los movimientos diplomáticos y las guerras regionales son todos ecos de lo que está profetizado. Estas dinámicas no solo afectan al Medio Oriente, sino que tienen implicaciones globales, lo que subraya la importancia de Israel en el panorama profético. El regreso de los judíos a Israel desde todas partes del mundo, otro cumplimiento profético, sigue siendo notable. Cada año, miles de judíos hacen aliyá, es decir, regresan a la tierra de sus antepasados, cumpliendo lo que está escrito en Ezequiel y otros profetas. Este retorno no es solo un fenómeno migratorio, es una señal de que Dios está reuniendo a su pueblo en preparación para los eventos finales. Entender estas señales relacionadas con Israel nos permite ver la mano de Dios moviéndose en la historia. Mientras el mundo se debate en caos y confusión, Israel sigue siendo un reloj profético, indicando la cercanía de la segunda venida de Cristo. La Biblia nos llama a observar y orar, a estar preparados para lo que viene. Porque cuando vemos a Israel y a Jerusalén en las noticias, debemos recordar que estos no son simplemente eventos políticos o militares, son el cumplimiento de las profecías que nos acercan cada vez más al retorno del Rey de Reyes. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estas palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo son una promesa y un desafío. La expansión del Evangelio por todo el mundo es otra de las señales cruciales que debemos reconocer antes de la segunda venida de Cristo. Vivimos en una era donde la tecnología ha roto barreras, permitiendo que la palabra de Dios llegue a lugares donde antes era inimaginable. Este fenómeno es parte integral del cumplimiento profético. Pensemos en el poder del Internet, de las redes sociales, y de las plataformas de comunicación global. Hoy en día, una persona en un rincón remoto del planeta puede acceder al mensaje del Evangelio con solo un clic. Las misiones tradicionales se han complementado con estas nuevas herramientas, haciendo posible que el mensaje de salvación llegue a los confines de la tierra. Esto no solo acelera la difusión del Evangelio, sino que también cumple con la profecía de que todos los rincones del mundo escucharán la palabra antes del fin. Además, la traducción de la Biblia a más idiomas que nunca antes en la historia es otro testimonio del avance del Evangelio. Organizaciones dedicadas a este propósito trabajan incansablemente para asegurar que cada grupo étnico, cada tribu, y cada lengua tenga acceso a las Escrituras en su idioma nativo. Este esfuerzo monumental es parte del plan divino para que todas las naciones puedan recibir el testimonio del Evangelio. La persecución de los cristianos, aunque ya mencionada como un signo en la primera parte, también está intrínsecamente ligada a la expansión del Evangelio. En muchos lugares, aquellos que llevan el mensaje de Cristo enfrentan oposición, encarcelamiento e incluso la muerte. Sin embargo, es precisamente en estas condiciones donde la fe se fortalece y el Evangelio se expande con más poder.
La sangre de los mártires sigue siendo semilla para la Iglesia. Aunque las tinieblas traten de sofocar la luz, el Evangelio sigue avanzando con más fuerza. Un aspecto que merece especial atención es el creciente interés por el cristianismo en naciones que, tradicionalmente, han sido cerradas o hostiles al Evangelio. Países donde la fe cristiana estaba prohibida o severamente restringida están experimentando un avivamiento subterráneo. Personas en estos lugares, movidas por sueños, visiones, y una búsqueda desesperada por la verdad, están encontrando a Cristo de maneras milagrosas. Este fenómeno no es solo inspirador, sino también un cumplimiento de la promesa de Dios de que su palabra no volverá vacía. El auge de movimientos de avivamiento en distintas partes del mundo también es un indicio del tiempo en que vivimos. Desde América Latina hasta África, pasando por Asia, estamos siendo testigos de cómo el Espíritu Santo se está moviendo con poder, trayendo a millones al conocimiento de Cristo. Estos avivamientos no solo impactan a los creyentes, sino que transforman comunidades enteras, llevando a un cambio social, económico y espiritual. La semilla del Evangelio está floreciendo en terrenos que antes parecían áridos e improductivos. No podemos dejar de mencionar el papel de Israel en este contexto. Aunque Israel es mayoritariamente una nación judía, el Evangelio está alcanzando a muchos en la tierra donde todo comenzó. Un número creciente de judíos mesiánicos está reconociendo a Jesús como el Mesías, cumpliendo así lo que Pablo escribió en Romanos sobre el futuro de Israel. Este retorno a la fe en Jesús es otro signo de que estamos acercándonos al cumplimiento de todas las cosas. El avance global del Evangelio, a pesar de la oposición y las dificultades, es una señal poderosa de que el fin se acerca. Pero este avance también trae consigo una responsabilidad para todos los creyentes, la de ser parte activa en la Gran Comisión. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en este drama cósmico. Ya sea compartiendo nuestra fe con un vecino, apoyando misiones, o simplemente viviendo una vida que refleje a Cristo, estamos llamados a ser testigos en este tiempo crítico. Es en este contexto de expansión del Evangelio que debemos mantener nuestros ojos y corazones abiertos. Porque cuando el Evangelio haya sido predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Este no es un tiempo para el miedo, sino para la acción, para ser parte del plan divino y estar preparados para el regreso de nuestro Señor. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Estas palabras del Evangelio de Lucas nos introducen a otra dimensión de las señales proféticas, los eventos cósmicos y naturales que precederán la segunda venida de Cristo. A lo largo de la historia, la humanidad ha mirado al cielo buscando respuestas, y en los últimos tiempos, el universo mismo será un testigo de lo que está por venir. Primero, hablemos de las señales en el sol, la luna y las estrellas. La Biblia menciona en varias ocasiones fenómenos celestiales que asombrarán y alarmarán a la humanidad. Los eclipses solares y lunares, las lluvias de meteoritos, y otros eventos astronómicos son señales que, aunque naturales en su ocurrencia, adquieren un significado especial cuando los vemos a la luz de las profecías bíblicas. Estos fenómenos no son meras casualidades, están destinados a captar nuestra atención, a sacudir nuestra complacencia y a recordarnos que el tiempo se acorta. En años recientes, hemos sido testigos de fenómenos como las lunas de sangre, alineaciones planetarias inusuales, y cometas que pasan cerca de la Tierra. Estos eventos han generado mucho interés y especulación entre los estudiosos de las profecías bíblicas. Aunque algunos puedan intentar explicar estos fenómenos desde una perspectiva científica, no podemos ignorar su significado espiritual. En la Biblia, las lunas de sangre, por ejemplo, están asociadas con eventos catastróficos y juicios divinos. Si bien estos fenómenos pueden ser predichos por la astronomía, su ocurrencia en momentos clave puede ser vista como una señal divina. Pero no solo los cielos nos hablan. La tierra misma está gimiendo, y esto también es una señal. Los desastres naturales como terremotos, tsunamis, huracanes y erupciones volcánicas están aumentando en frecuencia e intensidad. Jesús advirtió que en los últimos días habría terremotos en diferentes lugares, y hoy, vemos cómo la tierra tiembla con una regularidad alarmante. Estos eventos no solo causan destrucción física, también son un recordatorio de que la creación está en espera de su redención,
como lo describe el apóstol Pablo en Romanos. La naturaleza, en su convulsión, nos está alertando de que algo trascendental está por ocurrir. Además, la confusión y la angustia entre las naciones, tal como lo describe Lucas, son palpables. Los desastres naturales traen consigo no solo devastación material, sino también un profundo impacto psicológico y espiritual. Las olas gigantes que arrasan ciudades, los vientos que derriban hogares, y los fuegos que consumen bosques enteros son más que fenómenos naturales. Son señales que nos invitan a reflexionar sobre nuestra fragilidad y la inminente intervención divina en la historia humana. No podemos dejar de mencionar el impacto ambiental que nuestra generación está presenciando. El cambio climático, la extinción de especies, y la degradación del medio ambiente son cuestiones que están llevando al mundo a un punto crítico. Aunque estos temas son ampliamente discutidos desde una perspectiva científica y política, también debemos considerarlos a la luz de las Escrituras. La Biblia habla de un tiempo en el que la tierra será devastada y los habitantes del mundo languidecerán a causa de sus pecados. Los problemas ambientales que enfrentamos hoy pueden ser vistos como un juicio en sí mismo, o al menos como un preludio de lo que está por venir. Pero a pesar de todo esto, debemos recordar que estas señales no son un motivo para el miedo, sino para la esperanza. Cada terremoto, cada eclipse, cada tormenta es un recordatorio de que Cristo está cerca, de que su venida está a las puertas. Estas señales en el cielo y en la tierra nos urgen a estar preparados, a ajustar nuestras vidas a la luz de la eternidad, y a vivir con la expectativa de que nuestro Salvador regresará. El cosmos y la naturaleza están alineándose para el clímax de la historia humana. El universo entero está participando en esta gran revelación, y nosotros somos llamados a observar, discernir y prepararnos. Porque cuando veamos estas cosas, debemos saber que el reino de Dios está cerca. Es un tiempo de gran expectativa, un tiempo en el que cada señal nos acerca más al glorioso retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta advertencia de Jesús en el Evangelio de Mateo nos lleva a considerar otro aspecto crucial de las señales proféticas: la condición moral y espiritual de la humanidad en los últimos tiempos. Vivimos en una época donde la corrupción, la injusticia y la decadencia moral parecen haberse infiltrado en cada rincón de la sociedad. El mal, en todas sus formas, no solo ha crecido, sino que ha comenzado a normalizarse, a ser aceptado e incluso celebrado por muchos. Uno de los síntomas más evidentes de este deterioro moral es la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. En lugar de conmovernos ante la injusticia y el dolor, el corazón de muchos se ha endurecido. Las noticias de guerras, hambrunas y violaciones de derechos humanos, que antes habrían provocado indignación, ahora son recibidas con apatía o, en el mejor de los casos, con una breve conmoción que rápidamente se disipa. Esta insensibilidad es una señal de que el amor, ese principio fundamental que debe guiar nuestras acciones, se está enfriando en la humanidad. La proliferación de la inmoralidad es otra señal alarmante. Prácticas que una vez fueron consideradas tabú o inmorales ahora son defendidas y promovidas como derechos individuales. La cultura popular está saturada de mensajes que exaltan el egoísmo, la lujuria y la gratificación inmediata, mientras que los valores tradicionales de familia, respeto y honestidad son vistos como anticuados o irrelevantes. Este cambio en la moralidad colectiva es una manifestación clara de la multiplicación de la maldad que Jesús profetizó. El engaño es otro aspecto que no podemos ignorar. Vivimos en una era donde la verdad está bajo ataque constante. La desinformación, las noticias falsas y las teorías de conspiración se difunden a una velocidad asombrosa, creando confusión y desconfianza. La verdad, que debería ser un faro en tiempos de oscuridad, ha sido distorsionada y manipulada. Y muchas personas, sin un ancla firme en la fe, son arrastradas por estas corrientes engañosas. Este ambiente de engaño es propicio para que el espíritu del anticristo comience a actuar, preparando el terreno para un engaño global aún mayor. Otra señal inquietante es la creciente persecución y hostilidad hacia los principios cristianos. En muchos lugares, expresar convicciones basadas en la Biblia es visto como intolerante o radical. Las leyes y políticas que una vez protegieron la libertad religiosa están siendo desafiadas y, en algunos casos, derogadas. Esta persecución no siempre es violenta.
pero se manifiesta en una presión social que busca silenciar o marginalizar la fe cristiana. Este ambiente hostil es un reflejo de la batalla espiritual que se intensifica a medida que nos acercamos al fin de los tiempos. La idolatría moderna es otro indicador del declive espiritual. Aunque puede que no adoremos estatuas de piedra o madera como en tiempos antiguos, la humanidad ha creado nuevos ídolos: el dinero, el poder, la fama y la tecnología. Estos ídolos ocupan el lugar que pertenece a Dios en los corazones de muchos, desviando su adoración y devoción hacia cosas que no pueden satisfacer el alma. Este alejamiento de Dios y la adoración de lo creado en lugar del Creador es una señal clara de la apostasía, que marcará los últimos días. Además, la ruptura de las familias y el desmoronamiento de la sociedad también son signos de los tiempos. Las familias, que deberían ser un refugio de amor y apoyo, se están fragmentando debido a la infidelidad, el egoísmo y la falta de compromiso. Esta desintegración familiar afecta a toda la sociedad, generando una generación que crece sin dirección moral y con un sentido distorsionado de los valores. Todo esto nos lleva a una conclusión ineludible: estamos viviendo en un tiempo donde la maldad está en aumento y el amor se enfría. Pero en medio de esta oscuridad, los seguidores de Cristo están llamados a ser luz, a mantener su amor ardiente y su fe firme. Esta época no es solo de decadencia, sino también de oportunidad para demostrar la diferencia que hace el Evangelio en nuestras vidas. Jesús nos advirtió sobre estos tiempos no para que nos desesperemos, sino para que estemos preparados, para que seamos vigilantes y perseverantes en nuestra fe. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Estas palabras pronunciadas por Jesús en el Monte de los Olivos nos recuerdan que los conflictos bélicos y las tensiones entre naciones son inevitables, pero también son indicadores clave de los tiempos finales. A lo largo de la historia, las guerras han sido una constante en la experiencia humana, pero en nuestra época, el alcance, la frecuencia y la intensidad de los conflictos han alcanzado un nivel alarmante. El siglo XX fue testigo de las dos guerras mundiales más devastadoras de la historia, conflictos que no solo cambiaron la geopolítica mundial, sino que también dieron lugar a nuevas formas de destrucción masiva, como las armas nucleares. Desde entonces, el mundo ha vivido bajo la sombra de una guerra nuclear, con naciones armándose hasta los dientes, preparadas para desatar una destrucción sin precedentes. Este peligro constante es un recordatorio inquietante de la fragilidad de la paz mundial y del potencial apocalíptico que tienen las guerras en nuestros días. Además de los conflictos bélicos tradicionales, la guerra moderna ha adoptado nuevas formas. El terrorismo, la guerra cibernética y los conflictos asimétricos son ejemplos de cómo la guerra ha evolucionado, afectando no solo a las naciones involucradas directamente, sino también a la población civil globalmente. Estos conflictos generan miedo, desestabilizan regiones enteras y tienen consecuencias económicas, sociales y políticas que resuenan en todo el mundo. Esta omnipresencia del conflicto es una de las señales proféticas que nos indica la proximidad del fin. Los rumores de guerras, que Jesús mencionó, son igualmente significativos. En la era de la información, vivimos en un constante estado de alerta debido a las tensiones geopolíticas que surgen y desaparecen, aparentemente de la noche a la mañana. Las amenazas de guerra entre superpotencias, las disputas territoriales, y los conflictos internos que podrían escalar en guerras a gran escala son temas que dominan los titulares y generan ansiedad a nivel global. Estas tensiones constantes son un reflejo de la inestabilidad y el caos que caracterizarán los últimos días. También debemos considerar el papel de las alianzas internacionales y las coaliciones militares en estos tiempos. La Biblia menciona en el libro de Ezequiel una coalición de naciones que se levantará contra Israel en los últimos días. Hoy, vemos cómo las naciones se alinean en bloques geopolíticos, formando alianzas estratégicas que podrían ser precursoras de los eventos descritos en las Escrituras. La tensión entre estas coaliciones y las rivalidades que emergen son un recordatorio de que las profecías están tomando forma en nuestra realidad contemporánea. El Medio Oriente, en particular, sigue siendo un punto focal de conflictos que tiene implicaciones proféticas. Las guerras y tensiones en esta región, donde se encuentran muchas de las naciones mencionadas en las profecías bíblicas, son de especial importancia. La continua inestabilidad en países como Siria,
Irak, Irán e Israel no solo afecta a la región, sino que también tiene el potencial de desencadenar un conflicto mayor que podría involucrar a muchas naciones. Estas guerras y rumores de guerras en el corazón del Medio Oriente son, sin duda, una señal del cumplimiento profético. El auge de las naciones y el surgimiento de nuevos poderes globales también juegan un papel en este panorama bélico. Países que antes no tenían influencia significativa en la política mundial ahora se están posicionando como actores clave, desafiando el statu quo y creando nuevas dinámicas de poder. Estos cambios en el equilibrio de poder global pueden ser vistos como preparativos para los conflictos profetizados que precederán la segunda venida de Cristo. Sin embargo, en medio de estas guerras y rumores de guerras, hay una llamada a la calma y a la confianza en la soberanía de Dios. Jesús nos dice que no nos turbemos, porque estos eventos deben suceder antes del fin. Esta exhortación nos invita a mantener nuestra fe y a no dejarnos llevar por el miedo o la desesperación. Los creyentes estamos llamados a ser pacificadores, a orar por la paz y a mantener la esperanza viva, sabiendo que, aunque el mundo se convulsione, el retorno de Cristo traerá un final a todos los conflictos y establecerá un reino de paz eterna. El panorama de guerras y rumores de guerras que observamos hoy no es solo un resultado de la condición humana, sino también una señal de que la historia se está acercando a su clímax. Estos eventos nos invitan a mirar más allá de lo terrenal y a enfocarnos en lo eterno, a prepararnos para el regreso de nuestro Rey y a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso en medio de un mundo cada vez más turbulento. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Estas palabras de Jesús son una advertencia contundente sobre la aparición de falsos líderes espirituales y engañadores en los últimos tiempos. Este es un aspecto crucial de las señales proféticas que debemos discernir cuidadosamente, pues el engaño espiritual será uno de los mayores peligros a medida que nos acerquemos al final de los tiempos. La proliferación de falsos cristos es un fenómeno que debemos observar con seriedad. Estos individuos, que se presentan como el Mesías o como figuras espirituales de gran autoridad, buscan desviar a la gente de la verdad y atraer seguidores hacia sí mismos. A lo largo de la historia, hemos visto la aparición de diversos líderes religiosos que han afirmado ser la reencarnación de Cristo o tener un conocimiento exclusivo de la verdad. Estos falsos cristos no solo engañan a las personas con sus enseñanzas, sino que a menudo conducen a sus seguidores hacia la destrucción espiritual e incluso física. El surgimiento de falsos profetas es igualmente preocupante. Estos individuos, que afirman hablar en nombre de Dios, introducen doctrinas que están en oposición directa a la palabra de Dios. A menudo, estos falsos profetas seducen a sus seguidores con promesas de prosperidad, salud y éxito, manipulando sus emociones y deseos. Lo que hace a estos falsos profetas tan peligrosos es que mezclan la verdad con la mentira, lo que dificulta que las personas puedan discernir el engaño. Incluso aquellos que conocen la Biblia pueden ser llevados por sus palabras si no están espiritualmente alertas. Una característica clave de estos falsos cristos y profetas es su capacidad para realizar señales y prodigios. En un mundo donde las personas buscan constantemente evidencia tangible del poder divino, estas señales pueden ser extremadamente convincentes. Sin embargo, no debemos olvidar que no todo lo sobrenatural proviene de Dios. El enemigo tiene la capacidad de realizar milagros falsos con el objetivo de engañar y apartar a las personas del verdadero camino. La Biblia nos enseña a probar los espíritus, a no aceptar cualquier manifestación como divina sin antes discernir su fuente. El engaño espiritual en los últimos tiempos también se manifestará a través de movimientos y enseñanzas que, aunque parezcan piadosos, están diseñados para distorsionar la verdad del Evangelio. Estos movimientos a menudo se basan en verdades parciales o en interpretaciones erróneas de la Escritura, atrayendo a aquellos que buscan una experiencia espiritual sin la guía del Espíritu Santo. La popularidad de tales enseñanzas es una señal de la creciente apostasía en la Iglesia, un alejamiento de la fe verdadera que Jesús y los apóstoles predijeron. Además, la globalización y el avance de la tecnología han facilitado la difusión de estas falsas doctrinas. A través de Internet, las redes sociales y los medios de comunicación, los falsos cristos y profetas pueden llegar a millones de personas con su mensaje engañoso.
La facilidad con la que la información puede ser compartida en la era digital ha permitido que el error se propague rápidamente, creando una confusión espiritual sin precedentes. La Escritura nos advierte que este engaño será tan poderoso que, si fuera posible, engañaría incluso a los elegidos. Esto nos muestra la necesidad imperiosa de estar firmemente arraigados en la verdad de la palabra de Dios. No basta con tener un conocimiento superficial de las Escrituras. Debemos profundizar en nuestra relación con Dios, permitir que el Espíritu Santo nos guíe y estar en constante vigilancia espiritual. Además de los falsos líderes, debemos estar atentos a los movimientos globales que buscan unificar las religiones bajo un mismo paraguas, promoviendo una falsa paz y armonía que niega la exclusividad de Cristo como el único camino a Dios. Estos esfuerzos de sincretismo religioso, aunque parezcan bien intencionados, son otra forma de engaño que llevará a muchos a apartarse de la fe verdadera. La insistencia en que todas las religiones son caminos válidos hacia Dios es una de las mentiras más peligrosas de nuestros tiempos. En este contexto, el llamado a los creyentes es claro: debemos estar vigilantes, equipados con el conocimiento de la verdad y dispuestos a defenderla con firmeza. Los falsos cristos y profetas pueden ofrecer señales y maravillas, pero nosotros debemos buscar la auténtica presencia de Dios y su verdad, que no cambia ni se adapta a las corrientes de este mundo. La batalla espiritual que se libra en los corazones y mentes de las personas es intensa, y solo aquellos que permanecen fieles a Cristo y a su palabra podrán resistir el engaño que se avecina. En un mundo donde el engaño espiritual es rampante, nuestra responsabilidad es doble. Debemos protegernos y también ser faros de verdad para los que están perdidos en la confusión. El tiempo es corto, y las señales están claras. El engaño será un factor decisivo en los últimos tiempos, y solo aquellos que estén anclados en la verdad podrán discernir y resistir los engaños que proliferarán en la tierra. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta promesa de Jesús nos conduce a la última y quizás más esperanzadora señal antes de su regreso: la expansión global del evangelio. En medio de un mundo lleno de guerras, engaños y tribulaciones, el mensaje de la salvación sigue avanzando, alcanzando cada rincón del planeta. Este testimonio del Evangelio no solo es una señal del fin, sino también un acto de gracia divina, ofreciendo a todos la oportunidad de conocer a Cristo antes de que el juicio final se desate. La misión de la Iglesia ha sido, desde el comienzo, llevar el mensaje de Jesús a toda criatura. A lo largo de los siglos, misioneros han cruzado océanos, atravesado selvas, y soportado persecuciones para cumplir con esta misión. Hoy, gracias a la tecnología y la globalización, el Evangelio está siendo proclamado de maneras que antes eran inimaginables. Desde transmisiones por satélite y radio, hasta plataformas digitales y redes sociales, el mensaje de Cristo está al alcance de millones, incluso en los lugares más remotos. Este avance del Evangelio no es solo una proeza tecnológica, sino una señal profética del tiempo en que vivimos. Cada día, personas en diferentes culturas y lenguas escuchan el mensaje de salvación, muchas por primera vez. Esta propagación global del Evangelio no solo está transformando vidas individualmente, sino que está cumpliendo las palabras de Jesús, preparando a las naciones para el gran día de su regreso. El Evangelio está cruzando fronteras, derribando barreras culturales, y llegando a pueblos que durante siglos permanecieron inaccesibles para los misioneros. Sin embargo, este avance no se produce sin oposición. En muchos lugares, la proclamación del Evangelio es recibida con resistencia, persecución y hostilidad. Pero incluso en medio de la adversidad, el Evangelio sigue avanzando, a menudo con más poder y efectividad. La sangre de los mártires, como se ha dicho a lo largo de la historia, es la semilla de la Iglesia. La persecución no ha logrado detener el crecimiento del cristianismo, por el contrario, ha servido para purificar y fortalecer la fe de muchos, provocando que la verdad de Cristo brille con aún más fuerza. En el ámbito espiritual, este avance del Evangelio es también una batalla. Mientras la luz del Evangelio penetra la oscuridad, las fuerzas del mal se levantan para oponerse con mayor intensidad. Esta lucha entre la luz y las tinieblas es una de las características definitorias de los últimos tiempos. A medida que el Evangelio avanza, la resistencia del enemigo se intensifica,
cumpliendo así lo que las Escrituras han profetizado sobre la gran tribulación que precederá el regreso de Cristo. El Evangelio del Reino que se predica hoy no es solo un mensaje de salvación personal, sino también un anuncio del inminente regreso de Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Este mensaje debe ser entendido en su totalidad, no solo como una invitación al arrepentimiento y a la fe en Cristo, sino también como una preparación para la venida del reino de Dios en su plenitud. Este reino, que ya está presente en los corazones de los creyentes, se manifestará en su máxima expresión cuando Jesús regrese para juzgar a las naciones y establecer su gobierno eterno. Es importante reconocer que la predicación del Evangelio a todas las naciones es más que una tarea humana. Es un movimiento divino, dirigido por el Espíritu Santo. Dios está orquestando los eventos de la historia para que su palabra llegue a todas las personas, dando a todos la oportunidad de responder al llamado de salvación. Este es un acto de misericordia, una extensión de la gracia de Dios a un mundo que se encuentra en rebelión. A medida que el Evangelio se predica, se está llevando a cabo una separación espiritual. Aquellos que aceptan el mensaje son marcados para la vida eterna, mientras que aquellos que lo rechazan se apartan de la salvación ofrecida. En este contexto, el papel de la Iglesia es crucial. Cada creyente es un embajador del reino de Dios, llamado a participar en esta misión global. No es tiempo de quedarse al margen, sino de ser activos en compartir la fe, en testificar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, y en orar para que el Evangelio siga extendiéndose. Este es el mandato que Jesús nos dejó, y su cumplimiento es una de las señales más claras de que el fin está cerca. Al ver cómo el Evangelio está alcanzando a todas las naciones, debemos regocijarnos, pues sabemos que el tiempo del regreso de Cristo se acerca. Este avance global es una señal de que Dios está cumpliendo su promesa, y que su plan se está desplegando ante nuestros ojos. La predicación del Evangelio es la última gran señal antes del fin, un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios y de su amor por la humanidad. Cuando el Evangelio haya sido predicado en todo el mundo, entonces, como dijo Jesús, vendrá el fin, y con él, la plenitud del reino de Dios.